3 años. 3 años de mi vida entregados completamente a Innovación Digital S.A. Y así era como terminaba, llorando en el estacionamiento de la empresa mientras el guardia de seguridad me observaba con lástima. Pero déjame empezar desde el principio, porque esta historia tiene un final que mi ex jefa, Valentina Torres, nunca vio venir. Conseguí el trabajo en Innovación Digital recién salida de la universidad. Era una empresa mediana de desarrollo de software con unos 200 empleados. Valentina era la directora de operaciones, una mujer de 45 años que había llegado a la empresa apenas 6 meses antes que yo. Desde el primer día, algo en ella me dio mala espina. Era de esas personas que sonríen con la boca pero nunca con los ojos. Siempre perfectamente vestida, siempre con la respuesta correcta en las reuniones, siempre sabiendo exactamente qué decir para quedar bien con los ejecutivos superiores. Pero conmigo y con el resto del equipo junior, era completamente diferente. Mi primer día, me asignó a un proyecto urgente que según ella necesitaba estar listo para ayer. Era un sistema de facturación para un cliente grande, y me dijo que era mi oportunidad de demostrar de que estaba hecha. Trabajé 16 horas ese primer día. Y el segundo. Y el tercero. Es normal, me dijo cuando le pregunté si era habitual trabajar tanto. Si quieres crecer en esta industria, tienes que pagar tus derechos. Yo también pasé por esto cuando era junior. Al principio creí que tenía razón. Era nueva, necesitaba aprender, necesitaba probar mi valor. Pero las semanas se convirtieron en meses, y las demandas de Valentina solo crecían. Paula, me decía cada viernes por la tarde, necesito que vengas el sábado. Solo unas horas. El cliente está presionando. Y yo venía. Siempre venía. Trabajaba fines de semana, feriados, noches enteras. Mi novio de la universidad terminó conmigo después de 6 meses porque nunca tenía tiempo para nada. Dejé de ver a mis amigas. Mis padres se quejaban de que solo me comunicaba por mensajes de texto apresurados. Pero yo persistía porque creía que era temporal. Que una vez que demostrara mi valor, las cosas mejorarían. El primer año, no tomé ni un solo día de vacaciones. Valentina siempre tenía una razón por la cual era mal momento. Lo entiendo, Paula, pero estamos en plena temporada alta. Paula, acabamos de conseguir este cliente importante. No puedes irte ahora. Paula, eres la única que entiende este sistema. ¿Qué pasa si algo se rompe mientras no estás? El segundo año fue peor. No solo trabajaba 80 horas semanales, sino que Valentina comenzó a asignarme el trabajo que correspondía a otros empleados. Marcos llamó enfermo otra vez, me decía dejando una pila de documentos en mi escritorio. Necesito que hagas su parte del reporte financiero también. Marcos llamaba enfermo sospechosamente seguido. Pero cuando le pregunté a otros colegas, me dijeron que Marcos trabajaba horarios normales y se iba a casa a las 6 de la tarde todos los días. Algo no cuadraba. Fue durante mi segundo año que comencé a notar cosas extrañas en los sistemas que manejaba. Pequeñas discrepancias en las facturas. Transferencias que no parecían corresponder a ningún servicio real. Clientes que aparecían en el sistema pero que nunca había visto en las reuniones. Al principio pensé que eran errores. Pero mientras más investigaba, más patrones encontraba. Había facturas por servicios de consultoría a una empresa llamada Soluciones Estratégicas del Sur por montos enormes, 50,000, 80,000, hasta 120,000 pesos al mes. Pero cuando busqué esta empresa, apenas existía. Tenía una página web básica, sin empleados listados, sin oficinas físicas verificables. Más extraño aún, todas estas facturas las aprobaba personalmente Valentina, y los pagos siempre se procesaban el mismo día. Comencé a tomar capturas de pantalla. Al principio por curiosidad profesional, pero después porque algo en mi instinto me decía que lo necesitaría. También empecé a documentar las horas que trabajaba versus las que se reportaban oficialmente. Valentina siempre me decía que registrara 40 horas semanales en el sistema, para evitar problemas con recursos humanos por las horas extras. Es solo un tecnicismo, me explicaba. La empresa valora tu dedicación, pero el sistema de nómina no está configurado para manejar tantas horas extras. Pero yo guardaba mis propios registros. Tenía emails con timestamps, registros de acceso al sistema, incluso fotos de mi computadora mostrando las horas que trabajaba. El tercer año,
Mi carga de trabajo era insostenible. Manejaba 3 proyectos grandes simultáneamente, más todo el trabajo extra que Valentina constantemente me asignaba. Comencé a tener problemas de salud. Dolores de cabeza constantes, insomnio, problemas digestivos. Mi médico me dijo que tenía síntomas claros de estrés crónico y me recomendó reducir mi carga laboral. Cuando se lo mencioné a Valentina, se rió. Paula, esto es el mundo real. Si no puedes manejar la presión, quizás esta industria no es para ti. Pero yo necesitaba el trabajo. Estaba pagando los préstamos estudiantiles, ayudando a mis padres con gastos médicos de mi abuela, y cubriendo la renta de un departamento minúsculo en la ciudad. Fue en octubre de mi tercer año cuando descubrí algo que me heló la sangre. Estaba trabajando tarde una noche, actualizando el sistema de contabilidad, cuando accidentalmente accedí a una carpeta que normalmente estaba restringida. Mi nivel de acceso había sido temporalmente elevado para completar una migración de datos, y el sistema no había actualizado las restricciones. Dentro de esa carpeta encontré archivos que documentaban un esquema elaborado de lavado de dinero. Soluciones Estratégicas del Sur no era solo una empresa fantasma, era una de muchas. Había al menos 8 empresas diferentes, todas con el mismo patrón: servicios de consultoría vagos, facturas enormes, y pagos inmediatos aprobados por Valentina. Pero lo más impactante era un documento de Excel que mostraba cómo el dinero se movía entre estas empresas fantasma y cuentas bancarias personales. Una de esas cuentas pertenecía a Valentina Torres. En 3 años, había desviado más de 2.5 millones de pesos de la empresa. Mi primera reacción fue pánico. Esto era grande. Esto era federal. Y yo había estado inadvertidamente facilitando parte de este esquema al procesar algunas de estas facturas sin cuestionar su legitimidad. Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando en qué hacer. ¿A quién podía contarle? ¿Cómo podía protegerme? ¿Qué pasaría si Valentina descubría que yo sabía? Decidí copiar todo. Trabajé durante varias noches, cuando sabía que Valentina no estaría en la oficina, copiando archivos, tomando capturas de pantalla, documentando todo el esquema. Creé una carpeta encriptada en una USB externa y guardé copias de todo en 3 lugares diferentes: mi computadora personal, una cuenta de almacenamiento en la nube que Valentina no conocía, y la USB física que escondí en mi casa. Durante las siguientes semanas, seguí trabajando normalmente mientras decidía qué hacer con la información. Parte de mí esperaba que si simplemente hacía mi trabajo y mantenía la cabeza baja, podría sobrevivir hasta encontrar otro empleo. Pero Valentina parecía cada vez más paranoica. Comenzó a hacer preguntas sobre mis accesos al sistema, sobre qué archivos había estado revisando, sobre si había notado algo inusual en los datos financieros. Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden, me decía con esa sonrisa falsa. A veces los empleados juniors notan discrepancias que nosotros pasamos por alto. Sabía que estaba pescando, tratando de determinar cuánto sabía. Y sabía que mi tiempo se agotaba. Fue en diciembre cuando finalmente decidí que necesitaba un aumento. No solo lo merecía después de 3 años de explotación, sino que necesitaba el dinero desesperadamente. Mi abuela había empeorado y los gastos médicos estaban destruyendo las finanzas de mi familia. Preparé una presentación profesional documentando mis contribuciones a la empresa. Incluí métricas de rendimiento, testimonios de clientes, proyectos exitosos que había liderado. Había generado más de 800,000 pesos en ingresos directos para la empresa solo ese año. Pedí una reunión con Valentina para el 15 de diciembre. Valentina, comencé nerviosamente, he estado revisando mi desempeño durante los últimos 3 años, y creo que he demostrado valor significativo para la empresa. Le mostré mi presentación. Los números eran irrefutables. He trabajado consistentemente más allá de mis horas contractuales, he manejado proyectos múltiples simultáneamente, y he contribuido directamente al crecimiento de la empresa. Creo que merezco un aumento salarial que refleje mis contribuciones. Valentina hojeó mi presentación con expresión cada vez más molesta. Un aumento, dijo finalmente. Paula, ¿realmente crees que mereces un aumento? Sí, creo que sí. Los números hablan por sí solos. Se reclinó en su silla y me miró con desdén. Paula, voy a ser honesta contigo. Tu actitud últimamente ha sido problemática. ¿Mi actitud? Sí.
Has estado haciendo demasiadas preguntas sobre procesos que no te corresponden. Has estado accediendo a sistemas fuera de tu nivel. Y ahora vienes aquí con esta arrogancia, exigiendo más dinero. No estoy exigiendo. Estoy pidiendo una evaluación justa basada en mi desempeño. Tu desempeño, se rió fríamente, ha sido mediocre en el mejor de los casos. Sí, trabajas muchas horas, pero eficiencia no es lo mismo que efectividad. Sentí que la sangre me hervía. He excedido todos mis objetivos durante 3 años consecutivos. Los objetivos que yo te establecí. Los objetivos que yo te ayudé a alcanzar. Sin mi guía y supervisión, no habrías logrado nada. Se levantó de su silla y comenzó a caminar alrededor de la oficina. Paula, creo que has malinterpretado tu papel aquí. No eres irreemplazable. No eres especial. Eres un empleado junior que hace el trabajo que se le asigna. Nada más. Pero los números. Los números, gritó súbitamente. Siempre con los números. ¿Sabes cuál es tu problema, Paula? Tu actitud negativa. Siempre cuestionando, siempre analizando, siempre pensando que sabes mejor que tus superiores. Solo estoy tratando de hacer mi trabajo bien. No. Estás tratando de causar problemas. Y francamente, estoy cansada de lidiar con tu toxicidad. Se dirigió hacia su escritorio y abrió una carpeta. He estado documentando tus problemas de actitud durante meses. Llegadas tarde, trabajo de calidad inconsistente, resistencia a seguir instrucciones. Eso no es cierto. ¿No? ¿Qué hay de la semana pasada cuando cuestionaste el presupuesto del proyecto Morrison? Había un error matemático en. Ahí está. Exactamente eso. Siempre cuestionando, siempre criticando, siempre causando conflicto. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. La conversación había escalado completamente fuera de control. Valentina, creo que hay un malentendido. Solo estoy pidiendo que consideres. No hay malentendido, Paula. El malentendido es tuyo. Has malentendido tu valor para esta empresa. Has malentendido tu posición aquí. Y has malentendido gravemente si pensabas que ibas a chantajearme para conseguir un aumento. ¿Chantajear? ¿De qué estás hablando? Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Sé que has estado husmeando en archivos que no te corresponden. Sé que has estado haciendo preguntas sobre procesos financieros. ¿Pensaste que no me daría cuenta? El pánico me invadió. Sabía. De alguna manera, sabía que yo había descubierto algo. No sé de qué hablas. Por supuesto que no. Porque eres demasiado inteligente para admitirlo. Pero no eres tan inteligente como crees. Se acercó a mí, su voz bajando a un susurro amenazante. Tu actitud negativa es tóxica, Paula. Es tóxica para este equipo, tóxica para esta empresa, y tóxica para mí. Y no voy a tolerarla ni un segundo más. Regresó a su escritorio y sacó una hoja de papel. Estás despedida. Efectivo inmediatamente. Tienes 30 minutos para empacar tus cosas y salir del edificio. ¿Qué? No puedes despedirme sin causa. Puedo y lo estoy haciendo. La causa es tu actitud negativa persistente y tu incapacidad para trabajar efectivamente en equipo. Esto es ridículo. He sido una empleada modelo por 3 años. Ha sido un problema por 3 años. Y finalmente tengo la documentación necesaria para solucionarlo. Llamó a seguridad. Sí, necesito que vengan a mi oficina. Tenemos una terminación de empleo que requiere escolta. Colgó y me sonrió con satisfacción. 30 minutos, Paula. Sugiero que los uses sabiamente. Los siguientes 30 minutos fueron los más humillantes de mi vida. El guardia de seguridad, un hombre mayor llamado Roberto que siempre había sido amable conmigo, me acompañó a mi escritorio mientras empacaba mis pertenencias personales en una caja de cartón. Mis colegas me miraban con mezcla de shock y lástima. Algunos me susurraron disculpas, otros fingieron estar ocupados para evitar la incomodidad. Lo siento mucho, me murmuró Roberto mientras salíamos. No es justo. Todos sabemos que eres buena trabajadora. Gracias, logré decir sin llorar. Pero una vez que llegué a mi coche en el estacionamiento, las lágrimas vinieron como torrente. 3 años de mi vida. 3 años de sacrificar mi salud, mis relaciones, mi bienestar mental. Y así era como terminaba.
Me quedé sentada en mi coche durante 1 hora, llorando y tratando de procesar lo que había pasado. La injusticia era abrumadora. No solo me habían despedido sin causa real, sino que Valentina había convertido mi dedicación en mi contra. Pero mientras más pensaba en ello, más mi tristeza se convertía en ira. No solo había perdido mi trabajo, sino que sabía exactamente por qué. Valentina me había despedido porque sabía que yo había descubierto su esquema. Me había acusado de chantaje porque proyectaba su propia culpabilidad. Esa noche, en mi departamento, me senté frente a mi computadora y abrí la carpeta encriptada con toda la evidencia que había recopilado. Era hora de que alguien más supiera la verdad. Primero, investigué cómo reportar fraude financiero. Descubrí que necesitaba contactar tanto al FBI como a la Comisión Nacional de Valores, ya que Innovación Digital era una empresa pública. Preparé un reporte detallado, organizando toda mi evidencia, capturas de pantalla de las transacciones fraudulentas, documentos que mostraban el esquema de empresas fantasma, registros de las cuentas bancarias de Valentina, y un cronograma de cómo había funcionado el lavado de dinero durante los últimos 3 años. También incluí documentación de mi propia explotación laboral, registros de las 80 más horas semanales que trabajaba, emails mostrando cómo Valentina me había negado vacaciones repetidamente, y evidencia de que me habían hecho hacer trabajo que correspondía a empleados de niveles superiores sin compensación adicional. El martes por la mañana, llamé al FBI. Agencia Federal de Investigación, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito reportar fraude financiero y lavado de dinero en mi ex lugar de trabajo. Me transfirieron al Departamento de Delitos Financieros, donde hablé con la agente especial María Rodríguez. Señora Mendoza, me dijo después de que le expliqué la situación básica, estas son acusaciones muy serias. ¿Tiene evidencia para sustentar estas afirmaciones? Tengo documentación completa. 3 años de transacciones fraudulentas, prueba de empresas fantasma, registros bancarios, todo. Puede enviar la evidencia por email inicial, pero necesitaremos que venga a nuestras oficinas para una entrevista formal. Por supuesto. También llamé a la Junta Directiva de Innovación Digital. Conseguí el número del presidente de la Junta, ingeniero Carlos Mendoza, sin relación familiar, a través de la página web de la empresa. Ingeniero Mendoza, le dije cuando logré comunicarme con él, soy Paula Vega, ex empleada de Innovación Digital. Tengo información crítica sobre irregularidades financieras graves que involucran a la directora de operaciones. ¿Qué tipo de irregularidades? Lavado de dinero a través de empresas fantasma, por un monto que excede los 2.5 millones de pesos en los últimos 3 años. Hubo una pausa larga. ¿Puede venir a nuestras oficinas mañana por la mañana? Y traiga toda la evidencia que tenga. Estaré ahí. Esa noche, imprimí copias de todo, cientos de páginas de evidencia organizadas en carpetas claramente etiquetadas. Hice múltiples copias, una para el FBI, una para la junta directiva, y varias copias de respaldo. El miércoles por la mañana fui primero a las oficinas del FBI. La entrevista duró 4 horas. La agente Rodríguez revisó meticulosamente cada pieza de evidencia, haciendo preguntas detalladas sobre cómo había obtenido la información y confirmando la autenticidad de los documentos. Señora Vega, me dijo al final, esta es una de las documentaciones más completas de fraude financiero que hemos visto. Su atención al detalle y la organización de la evidencia va a hacer que este caso sea mucho más fácil de procesar. ¿Qué pasa ahora? Vamos a obtener órdenes de cateo para los registros bancarios y las oficinas de la empresa. También vamos a coordinar con otras agencias para investigar las empresas fantasma. Esto probablemente resultará en cargos federales contra la señora Torres y posiblemente otros cómplices. Por la tarde, me reuní con la junta directiva. Estaban Carlos Mendoza, la CFO Ana Patricia Gutiérrez, y el director legal, licenciado Fernando Castro. Presenté la misma evidencia, enfocándome en el impacto financiero para la empresa y las implicaciones legales. ¿Cuánto tiempo estuvo esto ocurriendo sin detección?, preguntó la CFO. Por lo menos 3 años, basado en los registros que pude acceder. Posiblemente más. Y usted reportó estas discrepancias a través de los canales apropiados. Intenté hacer preguntas sobre algunas irregularidades que noté, pero la señora Torres me dijo que no eran asunto mío y que dejara de ser tan curiosa. El director legal tomó notas extensas.
Señora Vega, ¿cuándo planea presentar esta información a las autoridades federales? Ya lo hice. Me reuní con el FBI esta mañana. Los tres se miraron entre sí. Entendemos, dijo Carlos Mendoza. Necesitamos tiempo para procesar esta información y determinar nuestros próximos pasos. Por supuesto. Solo quería asegurarme de que ustedes supieran lo que estaba pasando antes de que llegaran las autoridades. Apreciamos su discreción en manejar esto apropiadamente. El jueves por la mañana, me desperté con mi teléfono sonando. Era un número desconocido. Paula Vega. Sí. Soy Roberto, el guardia de seguridad de innovación digital. Creo que necesitas saber lo que está pasando aquí. ¿Qué pasa? Llegaron agentes federales hace una hora. Tienen órdenes de cateo. Se llevaron a Valentina en esposas. Sentí una mezcla de satisfacción y nerviosismo. ¿Algo más? Sí. La junta directiva está aquí. Están revisando todo. Y Paula, están preguntando por ti. Creo que quieren ofrecerte tu trabajo de vuelta. 2 horas después, estaba de vuelta en las oficinas de innovación digital, pero esta vez como testigo cooperante en una investigación federal. Carlos Mendoza me recibió en su oficina. Paula, primero, quiero disculparme en nombre de toda la empresa. Lo que le pasó fue completamente inapropiado y nunca debió haber ocurrido. Gracias. Segundo, después de revisar su documentación y hablar con el FBI, está claro que usted no solo no hizo nada malo, sino que actuó con integridad excepcional en circunstancias muy difíciles. Solo hice lo que pensé que era correcto. Exactamente. Y queremos asegurarle que valoramos ese tipo de integridad. Por eso, nos gustaría ofrecerle no solo su posición anterior, sino una promoción inmediata a gerente de auditoría interna, con un aumento salarial del 40% y beneficios retroactivos por las horas extras no pagadas de los últimos 3 años. No podía creer lo que estaba escuchando. Además, continuó, queremos implementar nuevos protocolos de denuncia de irregularidades, y nos gustaría que usted lidere esa iniciativa. ¿Y qué pasó con Valentina? Valentina Torres ha sido arrestada por fraude, lavado de dinero y malversación de fondos. Los cargos federales probablemente resulten en 15 a 20 años de prisión. También está siendo demandada civilmente por la empresa por el total de los fondos desviados más daños. 6 meses después, estaba sentada en mi nueva oficina, una oficina real, con ventanas y una puerta que se cerraba, revisando los nuevos protocolos de seguridad financiera que había desarrollado. Valentina se había declarado culpable a cambio de una sentencia reducida de 12 años. Había devuelto aproximadamente 800,000 pesos de los fondos robados, aunque el resto aparentemente había sido gastado en un estilo de vida lujoso que había estado financiando. Más importante para mí, había recibido un cheque de 340,000 pesos en pago atrasado por todas las horas extras no compensadas durante mis 3 años de empleo. Mi nueva posición me daba la autoridad de investigar irregularidades financieras y reportar directamente a la junta directiva. Era exactamente el tipo de trabajo que me encantaba: análisis detallado, resolución de problemas, y la satisfacción de proteger a la empresa y sus empleados de la corrupción. También había implementado nuevas políticas laborales que protegían a los empleados de la explotación que yo había experimentado. Límites estrictos en horas extras, aprobación obligatoria para trabajo de fin de semana, y canales confidenciales para reportar abuso por parte de supervisores. La ironía no se me escapaba. Valentina había tratado de destruir mi carrera porque pensó que yo era una amenaza para sus actividades ilegales. En lugar de eso, su paranoia y crueldad habían resultado en que yo obtuviera exactamente la posición y la autoridad necesarias para asegurar que algo así nunca volviera a pasar. 1 año después, recibí una carta en prisión. Paula, decía, sé que probablemente no quieras saber de mí, pero quería disculparme. No por haber sido atrapada, sino por cómo te traté. Tienes razón en todo lo que dijiste al FBI sobre mis métodos de manejo. Era una jefa terrible, incluso sin el aspecto criminal. Espero que seas feliz en tu nueva posición. Lo mereces. No respondí la carta, pero la guardé, como recordatorio de que a veces la justicia sí existe, incluso cuando toma tiempo en llegar. Ahora, cada vez que un empleado junior viene a mi oficina con preocupaciones sobre irregularidades o tratamiento injusto, me aseguro de escuchar atentamente.
Porque aprendí por experiencia propia que algunas veces, la persona que más necesita protección es la que está prestando más atención. Y nunca, nunca más permito que alguien confunda dedicación con debilidad, o que use el poder para silenciar la verdad. Porque al final, la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Y cuando lo hace, más vale que estés del lado correcto.